Cuando listo, puede disparar. Cuando el enemigo que se enfrenta solo sabe disparar bala, es muy difícil que con razones podamos entonces convencerlos, hacernos entrar a razón. El hecho de que esté en la dirección política no me implica ser amigo hoy de la salida militar. ¿Por qué no? Si hemos intentado salir civilizadamente, si nos hemos arrodillado todo el país y la guerra no ha disminuido. Es importante destacar que la legislación colombiana permitía, mediante el Estatuto de Seguridad, se avalaba la conformación de estructuras de defensa de lo privado. Entonces, existen aproximadamente unos 3 hitos muy importantes en la conformación de lo que hoy denominamos como grupos paramilitares en Colombia. El primero y más directo tiene que ver con los años 80 directamente, lo que ocurriría del 78 para adelante, con el nacimiento del MAS. A principios de los años 80, los guerrilleros del M-19 secuestran a Marta Nieves Ochoa, hija de Fabio Ochoa. El secuestro desata la ira de los narcotraficantes, quienes crean el grupo MAS, Muerte a Secuestradores. En los días siguientes, el MAS asesinó 100 personas y tomó como rehenes a las cabezas del M-19 en Medellín. Para muchos este es el nacimiento del paramilitarismo. Y vamos a hacer un solo ejército, muchachos. Las autodefensas desde el Putumayo hasta la Guajira. Desde Tumaco las autodefensas hasta la Arauca hoy, bajo una sola bandera. Las autodefensas unidas de Colombia por Colombia. ¿Está bien? El MAS va a surgir entonces posterior al secuestro de Marta Nieves Ochoa a manos del M-19. Este primer hito fundador es muy importante porque sería precisamente tal vez una de las guerrillas más conscientes a nivel social y político la que va a terminar desencadenando el nacimiento de las primeras estructuras paramilitares. Ya uno es víctima y comienza a convertirse en víctima de esas personas y de pronto, como decimos, en objetivo militar. Es una autodefensa que se creó con el objetivo de defender los intereses de esta comunidad que en un momento determinado se vio atacada por la guerrilla que se había tomado prácticamente la Sierra Nevada de Santa Marta. Y el campesino se defendió. Es así como se va por primera ocasión a generar esta bizarra alianza entre narcotráfico, política, en pro de generar una estructura que protegiera a aquellas personas que en ese momento eran de alguna manera víctimas de los grupos guerrilleros que habían en el país, que eran muchos para esa época. ¡Vamos, compañeros guerrilleros! ¡Ánimo con esos fusiles! ¡Arriba! Esto se nos quería llenar de como se dice, ¿para qué nos vamos a decir mentiras? De guerrilla. Se nos quería llenar de guerrilla. Y a poner unas condiciones muy difíciles. Entonces, la comunidad, porque esto no son autodefensas, esto es autodefensas comunitarias, esto es comunitario, esto no es que autodefensa, unidad de Colombia, no, esto es comunitario, porque nosotros teníamos que defendernos. Pero nosotros estábamos cansados con mi familia de trabajarles a ellos, de aguantarnos que llegaran a cualquier hora a llevarse las vacas, los toros. El modelo Puerto Boyacá no es otra cosa que un modelo de pacificación construido entre militares activos, narcotraficantes y políticos de la región, representantes a la Cámara, que en ese momento sintieron que las autodefensas de alguna manera auténticamente constituían una voz necesaria dentro del conflicto armado colombiano y terminaron por enriquecerse no solo a través del narcotráfico, sino a través de renta pública, a través de extorsión, para conformar esos primeros escuadrones paramilitares muy relacionados con el MAS. El MAS no es necesariamente un movimiento de autodefensa, pero indudablemente fue origen y fue una puerta de apertura que se dirigió a diferentes departamentos y que posteriormente llegó a consolidarse en Puerto Boyacá como en ninguna otra reunión, como en ninguna otra región, perdón, como en el Magdalena Medio, con las autodefensas de Ramón Isaza. Que se les acabe ese discursito de que se van a tomar el poder, mientras la guerrilla vuelva a decir que es el poder lo que quiere.
Aquí nadie va a respetar a la guerrilla, ni a ningún gobierno que pretenda negociar con una guerrilla que dice, cínicamente, vamos a tomarnos el poder. ¿Cuál presidente puede negociar con una guerrilla que dice que va a tumbar al gobierno? Nadie. El siguiente hito fundador tiene que ver directamente con lo que va a ocurrir en el 97. Esto es que vamos a pasar de tener unas autodefensas campesinas interesadas sencillamente en replegarse en los terrenos a unas autodefensas comandadas por los hermanos Castaño y una fuerza gigantesca de dinero en narcotráfico y de las empresas privadas que venía de Urabá, que va a constituirse una suerte de segundo modelo, y es lo que vamos a denominar nosotros como las ACU, las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Yo soy un convencido de la importancia de disminuir el narcotráfico como premisa para que el conflicto comience a apagarse. En ese orden es que yo he venido advirtiéndole a los narcotraficantes que busquen por la salida negociada, por el sometimiento a la justicia norteamericana o colombiana, la que los solicite, y es un gran aporte a la paz y evitan que la autodefensa en cualquier momento tenga que emprenderla contra ellos. Desde el primero de sus días las autodefensas tuvieron una relación con el narcotráfico que se potencializó con la incidencia de los hermanos Castaño adentro y con la constitución de las autodefensas en el 97. Pero nosotros lo único que queríamos hacer era controlar el negocio. En esa zona se cultiva coca y nosotros cobrábamos el gramaje. Ese negocio se lo quitamos a la guerrilla. Con eso nos manteníamos, porque cuando el patrón se declaró con demencia senil, no fue capaz de reconocernos. El combate, la guerra me tiene solo, sin amigos y con miedo de morir. Que va a comenzar con la Ley de Justicia y Paso, la Ley 975, que no es otra cosa que un proceso de justicia transicional que surge en un momento en el que el país estaba completamente desbordado por los grupos paramilitares que habían tomado algo así como la mitad del país comparado con lo que las áreas de incidencia de la guerrilla de ese momento. Vamos a guerrear al año entrante, vamos a copar territorio a nivel nacional, vamos a intentar decir para esta misma fecha, hoy 2 de noviembre del próximo año, señores, hay unas FARC, si no rendidas, dispuestas a negociar, pero con dignidad para Colombia. Esta ley, ya después de 6 años de ejecución que estamos casi hoy para cumplir, ha sido ampliamente cuestionada por los resultados que ha obtenido en materia de reparación a víctimas, pero por otro lado son innegables los resultados que consiguió en el descubrimiento de fosas comunes, en el esclarecimiento de la verdad sobre ciertos hechos delictivos y al mismo tiempo sobre los distintos episodios, digamos, oscuros, turbios de las relaciones entre políticos, senadores, congresistas que estaban implicados en el accionar de los paramilitares posterior a la constitución de las AUC. No solamente todo proceso debe tener verdad, justicia y reparación, sino que tenemos que trabajar fuertemente en esos 3 propósitos, todos por la R. Reinserción, reconciliación y reparación. Reparación entendida no como si fuese un cheque, pero en parte seguramente que sí habrá reparación económica. A mí me ofrecieron, por los conocimientos que tengo, pertenecer a las Fuerzas Armadas, pero no me concretaron nada. Y prácticamente estoy solo viviendo de un sueldo que el gobierno nos da y a veces pasan meses y no. Este proceso de justicia y paz es evidente, no ha reparado a la primera víctima en 6 años de ejecución, pero sirvió para desmovilizar a más de 30.000 paramilitares que en ese momento se habían repartido en algo así como casi unos 24 departamentos del país. Entonces es indudable que hay unos resultados positivos de esa ley de justicia y paz y hay unos resultados negativos. En la mitad están las víctimas que con la extradición de los jefes paramilitares, tanto en el 2008 como en el 2009, pues vieron lacerados sus derechos evidentemente y bueno, en ese punto estamos un poco, ¿no? Desde luego lo estamos pidiendo, estamos invitando a la guerrilla y desde hoy le digo, en nombre de la totalidad de las fuerzas antisubversivas civiles agrupadas en las Autodefensas Unidas de Colombia, que en el momento en que determinen un cese nacional de hostilidades,
damos nuestra palabra que haremos lo propio.